A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo organizas un mundo que de la noche a la mañana ha duplicado su tamaño? Porque tras 1492, España no se encontró solo con un mapa más grande, sino con un rompecabezas intelectual, moral y económico que nadie había visto jamás. Estamos hablando de una crisis en todos los frentes. De repente había que responder a preguntas que ni siquiera existían antes. ¿Qué estatus legal tienen estos nuevos pueblos? ¿Son súbditos? ¿Tienen alma? Y por otro lado, ¿qué hacemos con todo este oro y plata que está inundando Europa y poniendo la economía patas arriba? Se necesitaban respuestas, y se necesitaban para ya. Y aquí viene lo sorprendente. La solución a estos dilemas gigantescos no salió de un decreto real, ni de la espada de un conquistador. No. La respuesta vino de las aulas de un grupo de teólogos, sí, de monjes y juristas de la Universidad de Salamanca. Pero ojo, no nos imaginemos a unos señores encerrados rezando. Estaban armados con una de las herramientas intelectuales más potentes de la época. Esa herramienta era la escolástica. Y sé que la palabra suena a algo antiguo, a polvo y a libros viejos, pero nada más lejos de la realidad. Pensemos en ella como el método científico del siglo XVI, un sistema brutalmente riguroso. Cogían un problema, analizaban todas las fuentes disponibles, planteaban una tesis, debatían todos los posibles contraargumentos y, solo después de destrozar las objeciones, llegaban a una conclusión. Pura lógica. Y para que todo esto funcionara tuvo que pasar algo fundamental, un cambio de chip total en la mentalidad de la época. Se pasó del agustinismo, que desconfiaba un poco de la razón humana, al tomismo. Y esto es clave porque el tomismo decía algo revolucionario. La razón y la fe no son enemigas, al contrario, son dos caminos que llevan al mismo sitio, a la verdad. Y claro, esto abrió la veda para empezar a analizar el mundo con la lógica, sin miedo. Bueno, ¿y quiénes eran estos genios? Pues aquí tenemos a los pesos pesados, nombres como Francisco de Vitoria, que hoy es considerado nada menos que el padre del derecho internacional, o Juan de Mariana, un tío que defendía la propiedad privada con una vehemencia que ya quisieran muchos hoy. Y que quede claro, no eran académicos encerrados en su torre de marfil, no, sus ideas se convertían en leyes que gobernaban un imperio. Venga, vamos a ver la primera gran revolución que montaron. Y no es una cosa menor, no. Hablamos ni más ni menos que de los derechos de la humanidad. La pregunta sobre la mesa era probablemente la más importante de todo el siglo. ¿Los indígenas de América son plenamente humanos? ¿Tienen alma? ¿Tienen derechos naturales como un castellano? De la respuesta a esta pregunta dependía todo. El destino de millones de almas y, sinceramente, la justificación moral de todo el proyecto imperial. Y la respuesta de la Escuela de Salamanca fue un sí. Un sí rotundo, en mayúsculas y sin ninguna duda. Su argumento fue demoledor. Existen unos derechos naturales universales que son inherentes a cualquier ser humano por el simple hecho de serlo. Daba igual si eras cristiano, pagano, europeo o de América. Y esta idea, en pleno siglo XVI, es sencillamente uno de los mayores torpedos que se le puede lanzar a la versión simplista y maniquea de la leyenda negra. A este concepto lo llamaron ius gentium, el derecho de gentes. ¿Y qué es esto? Pues es la idea, revolucionaria para la época, de que por encima de las leyes de cada reino existe un conjunto de leyes naturales que se aplican a todos los pueblos y naciones del mundo. ¿Nos suena de algo? Pues claro que sí. Es que es literalmente el embrión, la base misma de lo que hoy conocemos como derecho internacional. Y nació allí, en Salamanca. Esto nos ayuda a entender el proyecto español de una forma mucho más profunda. No era un simple colonialismo de extracción, de llegar, saquear e irse. Era un proyecto integracionista. La idea era incorporar a los pueblos indígenas a la civilización hispánica, como súbditos de pleno derecho de la corona, con sus almas y sobre todo con sus derechos. Una visión que, por cierto, choca de frente con muchas ideas modernas de reservismo, que a veces tratan a las culturas como si fueran piezas de museo que hay que mantener aisladas y sin evolucionar. Pero es que la cosa no se quedó ahí. La revolución de Salamanca no fue solo en el derecho y la moral. Tuvieron que meterse de cabeza en la economía, porque de repente el mundo se había globalizado y las viejas reglas ya no servían. Pongámonos en situación. Empiezan a llegar galeones cargados hasta los topes de oro y plata de América. Hay más dinero que nunca circulando por España y por Europa. Y paradójicamente, todo empieza a subir de precio. La gente no entendía nada. Se culpaba a los comerciantes avariciosos, a los especuladores, pero el problema era otro, mucho más de fondo. Y entonces aparece un tal Martín de Azpilcueta, uno de los de Salamanca, y lo ve con una claridad que asusta. Dice, a ver, el dinero es una mercancía más. Y como cualquier mercancía, si hay mucha, su valor baja. Su frase es lapidaria. Donde hay mucho dinero, vale menos. Así de simple y así de genial. Y con esa idea acababan de formular por primera vez en la historia la teoría cuantitativa del dinero,
O sea, la idea de que el precio de las cosas está directamente relacionado con la cantidad de dinero que hay en circulación. Algo que hoy estudia a cualquier alumno de primero de económicas y que es la base de los bancos centrales modernos. Y ya que estaban, resolvieron otro problemón que tenía paralizada la economía, la usura. La doctrina de la Iglesia prohibía cobrar cualquier tipo de interés por un préstamo, lo que, claro, frenaba en seco la inversión. Pues llegaron los de Salamanca y con su lógica de siempre dijeron, un momento, cobrar un interés no es pecado si es una compensación justa. ¿Y por qué es justa? Pues por el riesgo que asumes y, atención a esto, por el lucrum cessans, es decir, el lucro cesante. O sea, el coste de oportunidad. Te pago por el beneficio que tú dejas de ganar al prestarme a mí tu dinero, un concepto que es la base de las finanzas modernas. Todo esto es fascinante, pero quizá lo más increíble de esta historia es cómo un legado tan potente ha podido quedar tan olvidado. Y por qué, a pesar de todo, sigue siendo tan importante para nosotros hoy. Quedémonos con este número, 300. 300 años. Esa es la ventaja que le sacaron los pensadores de Salamanca a Adam Smith. Desarrollaron ideas sobre el valor subjetivo de las cosas, la inflación, la libertad de los mercados, casi 3 siglos antes de que el escocés publicara La riqueza de las naciones. Los auténticos padres del pensamiento económico moderno no estaban en Escocia, estaban en Salamanca. Y si no, escuchemos a Juan de Mariana, que se atrevió a criticar al mismísimo rey por manipular la moneda. Lo que hoy llamamos inflación, él lo llamaba, sin rodeos, un robo a los ciudadanos. Un robo de su poder de compra. Esta defensa a ultranza de la propiedad privada y de una moneda estable podría estar escrita ayer mismo. Es de una actualidad brutal. Por eso conocer todo esto es tan importante, porque este legado intelectual nos da una herramienta poderosísima para combatir las visiones simplonas y caricaturescas de la historia. Nos demuestra que el Imperio Español fue algo mucho más complejo que un relato de pura brutalidad. Fue una historia de conquista, claro que sí, pero también fue una historia de un profundo ejercicio de autocrítica y de razón, un intento monumental por llevar la justicia y el orden a un mundo que acababa de nacer. Entonces, para que nos quede claro, ¿con qué nos tenemos que quedar? Primero, España no solo fue y conquistó, se paró a pensar, debatió a fondo los dilemas morales más grandes de su tiempo. Segundo, los fundamentos del derecho internacional y de los derechos humanos universales no se pusieron en Ginebra en el siglo XX, se pusieron en Salamanca en el XVI. Tercero, fueron los auténticos pioneros de la economía moderna. Y lo más importante, su legado nos obliga a ser más exigentes, a no conformarnos con las caricaturas de la historia y a buscar siempre la complejidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda en el aire. Si estas ideas eran tan avanzadas, tan increíblemente modernas y humanas, ¿cómo es posible que la Escuela de Salamanca sea una gran desconocida para el público general hoy en día?